empezar a grabar. Ahí yo estoy grabando. Así que hola a todos para la repetición. Perfecto, chiquillos. Entonces, rápidamente, bueno, una breve presentación de mi persona para que sepan con quién con quién están hablando. Soy Melissa, soy profesora de Historia y Geografía, magíster en Educación y actualmente vivo en Budapest. Les hablo desde Hungría. Actualmente vivo acá y le estoy realizando la clase acá, ya son las 12 de la noche. Tenemos una diferencia horaria de 4 horas, así que aquí ya estamos madrugando. Y por eso les decía, no sé si es buenas noches, buenas tardes allá, ustedes gozando del calor, nosotros acá del frío, pero esperando un poco que sea bien amable, agradable la clase. Trabajo hace más de 11 años como profesora, pero aquí ya no trabajo como profesora, pero con TICLAS y sobre todo con la experiencia de exámenes libres, llevo hartos años, 6 años en el TICLAS y exámenes libres. Fui examinadora durante 2 años, o sea, yo aplicaba los exámenes, por lo tanto, conozco el instrumento, sé más o menos lo que les preguntan, he quitado exámenes, así que para que tengan un poco de confianza en dudas, consultas, aquellas personas que no tienen ni idea de lo que significan los exámenes libres, las vamos a ir resolviendo ahí con el tiempo. Obviamente los compañeros que estuvieron con nosotros el año pasado saben que yo soplo las preguntas. Así que ojalá, o sea, me imagino que los compañeros que estaban el año pasado, que estaban en primer nivel medio y están ahora acá, es porque pasaron, aprobaron los cursos, ¿sí? Así que, y espero que les haya ayudado un poco en los tips, ¿ya? Así que, chicos, bueno, me gusta la música, leer, tejer, comer, dormir, pero me gusta mucho viajar. Entonces, en ese sentido, yo les aviso al tiro, yo la próxima semana no voy a hacer yo la clase, probablemente la haga otro compañero, porque yo tenía planeadas mis vacaciones para la próxima semana, ¿ya? Porque yo no he tenido vacaciones. Entonces, necesito vacaciones, por favor. Y vamos a ir a hacer un cambalache con un compañero. Entonces, él va a tomar, o ella, ahí estamos todavía coordinando, para que atienda la clase de la próxima semana. ¿Ok? Así que, pero es solamente porque me voy de viaje, ¿ya? Me voy de vacaciones. Y sí, pues, no, sí, obvio que les va, si yo voy a dejar todo el material, ¿ya? Entonces ahí, porque estas dos personas conocen el examen también, así que por eso les digo, no les voy a dejar con cualquier persona. Chiquillos, grandes rasgos, ¿qué características tiene la evaluación que ustedes van a rendir? Es un cuadernillo con 25 preguntas, tienen distintas formas, pero son las mismas preguntas, solamente revueltas. Y la primera parte, bueno, son 25 preguntas en donde 8 a 9 preguntas son abiertas, o sea, de desarrollo, y las restantes son preguntas de opción múltiple, ¿sí? La típica de selección múltiple. Tienen 90 preguntas, perdón, 90 minutos para responder esta evaluación y por lo tanto es súper importante que ustedes lleguen a la hora, porque una vez que se da inicio a los exámenes y ustedes llegan 5, 10, 20 minutos más tarde, se les resta.
la cantidad de minutos a los 90, ¿ok? Ahí no les van a dar una extensión así como ya, bueno, usted tiene derecho a 90 minutos. No, el examen empieza a las 2 de la tarde, tienen que llegar a la 1:30 para que conozcan dónde va a ser su sala, se ubiquen bien, se relajen un ratito, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en consideración. La prueba dura 90 minutos y por favor, chicos, ni piensen en copiar. Siempre está la tentación de mirar para el lado. No lo hagan, porque el examinador tiene todas las atribuciones, todas las facultades para quitarle el examen y dejarlo fuera del proceso completo. ¿Ok? Entonces, ni se les ocurra mirar para el lado. Y se los digo porque yo he quitado exámenes, ¿ya? Entonces, no es algo agradable, porque a pesar de que se viola, se transgrede una norma, eh, también es penca para nosotros porque sabemos lo que hay detrás de ustedes, pero ustedes también tienen que comprometerse a esas reglas, ¿ok? Así que no lo hagan, ni se les ocurra mirar para el lado, ¿ya? Ahora bien, espero que lo que ustedes van a realizar con tercero y cuarto medio sea continuidad de estudios, ¿ya? Porque aquellas personas que necesitan por fines laborales, ya, sí, pueden dar el examen de fines laborales, pero no es lo mismo de continuidad de estudios, porque el de fines laborales es solamente la autorización para poder trabajar, pero el de continuidad de estudios, que es el examen de tercer y cuarto medio, es para poder continuar sus estudios. Aquellas personas que quieran o aspiran continuar con educación superior, es este el camino que deben tomar, no el de fines laborales. ¿Ok? Si lo necesitan solamente para trabajar porque se los pide su empleador, perfecto. Pero el de fines laborales no les permite seguir estudiando. ¿Ya? Por si acaso, para que más o menos despejen esa duda. ¿Cuál es el temario de estudios sociales para segundo nivel medio? Está dividido en 3 áreas. Construcción histórica de la sociedad, que en este caso es siglo XX. ¿Ya? Ciento, te deja seguir estudiando. ¿Ya? Siglo XX universal. ¿Ya? Vamos a revisar Segunda Guerra Mundial principalmente, igual vamos a ver Primera Guerra Mundial y todo eso. Sistema bipolar, Guerra Fría, descolonización, que es lo que entra para este examen. Territorio y población, que principalmente son las características que destacan a las ciudades y el campo, cuál es la interacción que se genera entre ellos y también la perspectiva del mundo actual. Cuál es la importancia de la ciudad, qué características tiene, bla, bla, bla. Y democracia y economía. ¿Ya? Y esta parte es bien entretenida porque acá ustedes tienen que conocer el funcionamiento del sistema democrático, organización del Estado y también contenidos relacionados al mundo del trabajo. Que aquí probablemente se les haga un poco más fácil porque probablemente la mayoría de ustedes está inmerso en el mundo laboral y conoce de aspectos esenciales de contratos, remuneraciones, derechos y deberes tanto del empleador como de los empleadores. ¿Ya? Perdón, empleados y empleadores. ¿Ok? Entonces, justamente en el examen aparece un caso y ustedes tienen que determinar cuál es el tipo de contrato, qué características tiene ese trabajador. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ir aplicando en las clases, sobre todo para el tema de democracia y economía. ¿Ya? Entonces, chiquillos,
Muy rapidito, pero para comenzar nuestra clase, quiero saber cómo se sienten, de acuerdo a la escala de perritos, eh, pero también a abrir el chat o la palabra para aquellos que tengan alguna duda antes de comenzar. Son un perrito pancito, el número 4. 5 porque estamos cansados. 7 y 9 así como echados. Yo estoy entre 3 y 7. Son las 12, voy a terminar haciendo la 1:30 las clases. Y cuando cambien el horario, vamos a tener 6 horas de diferencia. O sea, aquí van a ser las 4 de la mañana, que es súper bien. Por lo menos la mayoría al parecer tiene tuto, porque es número 5, se sienten así. "Ugh". Ay, qué bueno que les gusta historia. Vamos ahí a ponerle color. Quería saber si los días jueves la modalidad de clase será como hoy, vía streaming y luego por acá. ¿Cómo? Siempre son online, siempre van a ser online. Lo que pasa es que nosotros tenemos la clase online, que están los horarios determinados. En este caso, para estudios sociales va a ser jueves a las 8 de la tarde. Y ustedes también tienen la oportunidad de revisar la grabación en la plataforma. Todas las clases van a quedar grabadas y ustedes las pueden volver a revisar, ¿ya? Asimismo, puedo ir sugiriendo algunas lecturas porque educación para jóvenes y adultos tienen textos de estudio, ¿ya? Y esos están en internet. Entonces, las clases, perdón, los textos de estudio, ustedes los pueden descargar y ir complementándolo con lo que vamos a ir haciendo en clases, ¿ya? Así que eh, les vamos a ir compartiendo esos materiales. Y sí, Kabir, al parecer se suspendió la clase de ciencia. No tengo idea por qué. Estoy en Hungría, no sé. ¿Ya? ¿Y dónde se puede descargar? Yo igual les voy a adelantar material de estudio. Estoy acá, aquí les comparto la página y vamos por aquí. Ese es el link del material de apoyo para los textos de estudio. Voy a compartir la página. Dame un segundo, dejar de presentar. Ya, esta es la página, ahí está cargando. ¿Ya? Entonces ahí ustedes sí observan, se van a este sector nivel segundo de educación media, ¿ya? Entonces están las de inglés, ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje y comunicación, etcétera, ¿ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, está aquí el texto, Etapas de la Historia Universal, que este texto se lo pueden saltar porque no entra para los exámenes libres, ¿ya? Igual nosotros vamos a hablar un poquito a grandes rasgos de esto, pero el que les recomiendo es desde, oh, not found, really, wait, ya, pero aquí debería aparecer el texto. Capaz que sea porque estoy en otra parte, pero empiecen desde aquí, época contemporánea, sobre todo siglo XX. De ahí en adelante, siglo XX, neoliberalismo, esos dos son los que valen. América Latina, no, no los lean, ¿ok? Por si acaso. ¿Ya?
No sé si les quedó claro lo que les dije. Vuelvo a repetir, guía Ciencias Sociales, lean el módulo 2, 3 y 4, nada más. ¿Ya? Porque el 1, 5 y 6 no entran en exámenes libres. ¿Ya? Así que comparto nuevamente el link. Ese es el link, la página donde pueden descargar los textos de estudio de educación para jóvenes y adultos. Pueden encontrar los de lenguaje, los de matemática, así que igual les va a servir harto. ¿Okay? Para complementar entonces el estudio de preparación. ¿Bien? Bien, chiquillos. Entonces, vamos a pasar, por lo tanto, una ventana. Bien. Entonces, como ya compartimos nuestras sensaciones, vamos a comenzar entonces a ver lo que es Primera Guerra Mundial. Algunos dicen, empezamos al tiro con Primera Guerra Mundial. Vamos a reconocer por medio del uso de fuentes escritas, textos, iconográficas, imágenes, el impacto del desarrollo de la Gran Guerra, ¿ok? Cuando yo me refiero a Gran Guerra, también me refiero a Primera Guerra Mundial, ¿ok? Acá en Europa se le conoce como la Gran Guerra, porque fue la primera guerra que involucró a todo el continente y más encima a otros territorios del mundo, ¿ok? Y lo importante de conocer la Gran Guerra, acá no nos vamos a detener que en la batalla de no sé qué, la batalla, no. Lo importante aquí es reconocer el impacto que provoca la Gran Guerra en el ámbito geopolítico, porque el mapa de Europa va a cambiar radicalmente y sobre todo los avances alcanzados por la mujer. Porque la Primera Guerra Mundial es el proceso que permite abrir más puertas a las mujeres en el siglo XX. Y eso es súper importante en términos de la democratización y la participación política y social de las mujeres en el siglo XX. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo se relaciona la Gran Guerra con el caso de las mujeres. ¿Ya? Vamos entonces a comprender. Comprender, reconocer es saber utilizar, desprender información de los estímulos que nos va, por ejemplo, a aparecer en el examen, en donde yo sea capaz de leer, de identificar y entiendo lo que me está diciendo esa fuente, ¿ya? Y a partir de eso, respondo, ¿ok? Eso es lo que vamos a intentar hacer. Ahora, obviamente, para poder entrar en lo que es Primera Guerra Mundial, es súper importante saber por qué estudiamos historia. O sea, hay algunos que odian historia, no los culpo, y otros que aman historia, ¿sí? Y en ese sentido, nosotros tenemos que tener claro que hay historias, narraciones. Oye, ¿sabes qué? Te voy a contar una historia. El otro día me pasó, ¿ya? Y uno empieza a contar una historia, una narración. Pero muchas veces esas narraciones son súper o tendenciosas, subjetivas, le ponen cualquier color. Pero bueno, el punto es que hay solamente una historia para la historia. La historia es una sola. Y eso significa que para poder reconstruirla, porque estamos hablando del pasado, tenemos que acercarnos lo más posible a lo que
pasó o a los hechos que acontecieron en el pasado, ¿ya? Y esa pega es súper difícil, ¿sí? Y por eso es que la historia es una ciencia social en donde estudiamos al hombre en sociedad a través del tiempo. Nunca se estudia al hombre por sí solo, porque todos estamos relacionándonos día a día con la sociedad. Y siempre nos relacionamos entre todos nosotros, ¿sí? Y por lo tanto, para el historiador, interpretar el pasado es súper difícil porque tiene que hacer este viaje a través de fuentes, de, de estas migajas que quedaron en el pasado y poder tomarlos, interpretarlos y darles una coherencia con los hechos que acontecieron en ese tiempo. Entonces, Georges Duby, que es uno de los historiadores más importantes, siempre hablaba de que las fuentes son fragmentos dispersos del pasado y el historiador reacciona con su juicio, con su estudio, eh, pero también con una sensibilidad. La historia no es objetiva, ¿ya? Y jamás puede ser objetiva. Claro, tenemos que hablar sobre los hechos que acontecieron en ese momento tal cual fueron, pero también uno se va cruzando con experiencias humanas, con sentimientos, con emociones, ¿ya? Por ejemplo, algo muy propio de nuestro país. Qué difícil es hablar del tiempo entre 1973 y 1990. Dictadura, pronunciamiento militar. Es súper difícil hablar de ese periodo y para nuestras familias también genera divisiones, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque hay sentimientos de por medio que generan obviamente ciertos segmentos de la historia, ¿ya? Entonces, por eso el historiador tiene que tomar esas fuentes, poder reconstruirla y a través de su estudio y de la experticia que tenga, darle coherencia al discurso, ¿ya? Es tremenda pega, ¿ok? ¿Y por qué les menciono esto? Porque nosotros vamos a estudiar el siglo XX. El siglo XX es uno de los siglos para la historia muy corto, y uno dice, ¿por qué? Si son 100 años, no. Para los historiadores fue un siglo donde ocurrieron tantas cosas radicales, que poder como juntarle y todo, no, es como uno dice, esto no puede ocurrir en 100 años. Y además, es un siglo que para muchos de nosotros, lo vivimos. Nosotros, yo me incluyo, la mayoría debe ser del siglo XX. ¿Y qué significa eso? Que además de haber nacido en el siglo XX, nuestra familia, nuestra historia más próxima es del siglo XX. Entonces, obviamente tenemos la historia de nuestros parientes y la historia que han tratado de reconstruir los historiadores. Entonces, obviamente hay sentimientos de por medio, ¿ok? Por eso, en esta ocasión, para efectos de los exámenes libres y por supuesto para el estudio de la historia, necesitamos de la herramienta fundamental que son las fuentes. Y las fuentes pueden ser ya sea escritas, audiovisuales, materiales, monumentales, que reflejan la actividad humana y por lo tanto permitan al historiador reconstruir ese pasado, ¿ya? En Chile, por ejemplo, aquellas personas que han tenido el privilegio de viajar a San Pedro de Atacama y uno encuentra vestigios arqueológicos, uno se está encontrando con fuentes históricas materiales y que con un debido estudio uno entiende, ah, ya, esto pasó, ellos vivían así, ya está, y uno puede comprender un poquito el escenario histórico en el cual vivían, ¿ya? Pero eso es un trabajo de por medio, ¿ok? No vamos a terminar siendo historiadores en junio,
pero por lo menos tener un poquito más de noción de cómo fueron desarrollándose los acontecimientos del siglo XX, insisto, siendo uno de los más complejos, porque hay dos guerras mundiales que, chiquillos, destruyeron Europa. Y por otro lado, tiene un impacto de sobremanera en el resto del mundo, inclusive en Chile. Entonces, son acontecimientos que hasta el día de hoy todavía hay reflejo o todavía son testimonio que inclusive marcan la identidad de las culturas. Acá los húngaros nunca han ganado nada en su vida. Oh, qué triste. Pero los húngaros nunca han ganado algo. Nunca han ganado una guerra. Entonces ellos son súper así como depre y uno dice, ¿por qué son así? Bueno, porque tienen una historia detrás que es súper triste. Es mucho de derrotas, de invasiones, de destrucciones. En la Segunda Guerra Mundial esta ciudad quedó destruida, ¿ok? Entonces, eso va marcando la vida de las personas, ¿ya? Chiquillos, por último, hay un tiempo cronológico, ¿cierto? Que es el que vamos a ir utilizando en las clases. Y el tiempo cronológico en el fondo es el que alude a cómo transcurre el tiempo. Nos vamos a referir a días, meses, años, quinquenios. Quinquenios son 5 años. Décadas son 10 años. Siglos son 100 años y milenios son 1000 años. ¿Ok? Para este nivel nos vamos a referir a décadas y siglos, principalmente. Siglo XX por sobre todo. ¿Cuál es el siglo XX? Siglo XX. Siglo XX va de 1900 a 1999. Y el siglo XXI, que es XX palito, va del año 2000 a nuestros días. ¿Ya? Y obviamente esto nos permite también ubicar hechos históricos de manera precisa. Por ejemplo, que el 4 de julio de 1789 fue la toma de la Bastilla en París, Francia. ¿Ya? Una fecha precisa en el tiempo cronológico. ¿Ok? Y lo mismo puede ser con sus cumpleaños, porque son acontecimientos históricos, ¿ya? Como también otros que reflejan actividad de nuestras sociedades, ¿ya? Así que eso es importante, no tienen que memorizarse fechas, insisto, el examen les va a dar las fechas, ¿ya? Pero las líneas de tiempo nos permite ubicarnos, ¿ya? Más o menos por dónde nos estamos moviendo. Bien, vamos a comenzar entonces con el primer como subtema de Primera Guerra Mundial, que corresponde a la multicausalidad de la Primera Guerra Mundial. Y este concepto, chiquillos, multicausalidad, es súper importante en historia, porque los hechos no acontecen porque sí. Siempre existen causas de diferentes y de múltiples áreas, ámbitos, y que un momento dado hay una gota que rebalsa el vaso y se detona un nuevo proceso. ¿Ok? Voy a dar un ejemplo súper, súper simple. Cuando fue el estallido social, sí, ya lo recuerdo, estallido social, les pregunto a ustedes, ese 18 de octubre del 2019 en Santiago de Chile principalmente, ¿por qué quedó la escoba ese día?
¿Por qué quedó la escoba ese día? ¿Alguien me puede decir? Ese 18 de octubre del 2019. ¿Por qué quedó la escoba en Santiago? ¿Se acuerdan o no? Cuando así no había, no pasaban micro, no pasaban, no corría el metro, la gente de Santiago. Ya, se rebeló el pueblo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Francisca, Se supone que cuando quedó como la embarrada fue con el tema de que subieron el pasaje ajá, y ahí ya detonó como todo el sistema. O sea, obviamente se iba acumulando muchas cosas, pero ya como que eso fue la gota que rebalsó el vaso. perfecto, Francisca, muy bien. Perfecto, Francisca, muy bien. Y me escucho. Y me La Francisca lo dijo súper bien. La gente salió a la calle porque subieron el pasaje del metro, ¿cierto? Los famosos 30 pesos, ¿sí? Pero como bien dice Francisca, eso fue la gota que rebalsó el vaso, porque hay otras causas que venían de antes que se fueron acumulando y por lo tanto explotó, ¿ya? Así es la historia. Y no solamente para estallidos, para guerras, sino que inclusive para cambios que solamente genera como una convulsión, pero las cosas pueden seguir tal y como seguían dándose antes. Eh, la historia es súper dinámica, ¿sí? Entonces siempre van a existir causas que van a provocar algo. En historia siempre es causa, consecuencias, ¿ok? Alguien había levantado la manito, pero no sé, Kevin. Lo que pasa es que la gente salió a la calle porque esto ya venía desde la presidencia de Lagos. Ujú, Desde la presidencia de Lagos se fue proyectando lo que era el cobro excesivo de las personas por sus carreras, por el estudio. Cambiaron el sistema de transporte a Transantiago. Se vino como dijera yo, la presidencia de Bachelet. Empezaron a dar bonos, los bonos eran injustos, los ujú, derechos de las personas no fueron respetados, todo subía en vez de bajar, el dólar estaba en su mejor momento en Chile y muchas personas se preguntaban, ¿por qué si nosotros tenemos la mejor economía en Latam, después de países grandes como Estados Unidos, como Brasil, ¿por qué nosotros vivimos mm. una vida tan Ahí nomás, am- com- ahí nomás? O sea ahí que nomás. todo lo que nosotros tenemos, el sueldo mínimo en ese tiempo Mm, llegaba a ¿qué? 200.000 pesos, 190.000 pesos. Con esos 190.000 pesos usted no llegaba ni a claro. comprar la mitad del supermercado Mm. que tiene que Pero hacer. si tú te fijas, Kevin, en lo que tú estás diciendo, tú te refieres a cosas económicas y también te refieres a cosas sociales, ¿no es cierto? Claro, Entonces, cuando uno dice, no, es que los sueldos, que esto, pero también la educación, es que no vivíamos mal, etcétera, uno se va dando cuenta que la dimensión del desarrollo humano es súper complejo, porque pasa de lo político, de lo económico, de lo social, de lo religioso, de lo cultural, etcétera, pero son múltiples causas. Nunca es por una sola, nunca, nunca. Y es porque el ser humano es súper complejo, ¿ya? Entonces, a lo que quiero llegar con un ejemplo súper cercano a nosotros, de que, sí, por el pasaje del metro, pero uno al tiro dice, no, pero es porque fue por esto, por esto, por esto, y ahí uno empieza como a contar y le faltan dedos para contar todas las causas, ¿ya? Y por lo tanto, eso se puede aplicar para los otros procesos históricos de la historia, ¿ya? Porque, insisto nuevamente, el sinfín de procesos que hay en la historia siempre se han desarrollado por múltiples causas, múltiples, ¿ok? Y en este caso, para la Primera Guerra Mundial, también vamos a ver cuáles fueron las principales para
Hola, me caí. Perdón. Volví. ¿Me escuchan? Sí. Hola, hola. Perdón, me caí. Entonces lo que les estaba diciendo, no, acá el internet húngaro es terrible. Terrible, chiquillo. Así que, pero les estaba diciendo de que la Primera Guerra Mundial, las causas, inclusive vienen de siglo antes. Y muchas de esas, hasta el día de hoy, se mantienen. De verdad, así de, como decimos nosotros, así de acuáticos somos los seres humanos. Hay causas que hasta el día de hoy se mantienen. ¿Ok? Kevin. Si usted se fija desde el año 000, Ujú. el nacimiento de Cristo hasta que empezaron a todo eso, las guerras siempre han estado. Las Siempre. guerras siempre han estado en la historia, Ujú. no solamente de Europa, de América, siempre ha estado ese concepto, esa idea de que siempre todo se tiene que resolver con violencia y con poder, ¿me entiendes? Sí. Pero aquí, justamente, Kevin, lo que vamos a estudiar, porque lamentablemente la guerra siempre ha sido una forma de resolver problemas de manera violenta, vamos a ver cuáles fueron en particular para la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Porque es curioso, tú lo dijiste, siempre han existido guerras, pero la particularidad de esta es que es la gran guerra, la Primera Guerra Mundial. Entonces uno dice, ¿cómo llegó a ser tan grande? ¿Ya? Y voy con la última, creo que Esteban había levantado la manito, no sé si eh, quería mencionar algo o escribir algo, mientras voy a pasar. Ah, no te preocupes, ¿ya? Entonces, chiquillos, ¿cuáles son como estas grandes causas? Muy a grandes rasgos. La Primera Guerra Mundial se va a desarrollar entre 1914 y 1918. ¿Ya? No se preocupen por la fecha, pero es para situarlos. O sea, está empezando el siglo XX. Pero como todos los procesos se provocan por algo, en el siglo anterior, o sea, el siglo XIX, existía algunos procesos que ayudaron a que las rivalidades entre las potencias ya empezaran a generarse más roce, a ponerse más graves y todo mal. Entonces, en este caso, la revolución industrial fue un proceso histórico que lo principal se desarrolla más tecnología. Y la tecnología permitió desarrollarse económicamente y también desarrollar tecnología, máquinas, productividad, etc. ¿Ya? Gracias a la revolución industrial, se va a provocar que la gente creyera en el progreso, porque obvio la tecnología está resolviendo problemas de la vida cotidiana. Entonces la gente creía en el progreso. Oh, estamos mejorando. Pero resulta que en ese progreso se junta con la aspiración de grandes potencias como Inglaterra, Francia, Alemania, que querían más territorio. Obvio, porque si está mejorando su economía, está mejorando su tecnología, ellos quieren más. Y en el deseo de querer más, dentro de lo que se llama imperialismo, es disputa de territorio. ¿Por qué? Porque en esos territorios hay recursos naturales, hay mano de obra o puntos estratégicos
para poder tener dominada ciertas áreas, ¿ya? Espérame un poquito, Kevin, para terminar la idea. Entonces, en esta idea de tener más territorio para tener mejor economía, mejor posición en el mundo, yo genero una rivalidad. Entonces yo empiezo a competir. Compito con los franceses, compito con los alemanes, con los ingleses, con los austrohúngaros, con los serbios, con los rusos. Y genera un sentimiento nacionalista. Yo francés, ay no, los alemanes, qué terrible, los alemanes son violentos, son estos, son esto otro, genera un sentimiento de odio hacia el otro, ¿ok? Y finalmente estas rivalidades hacen que entre los países generen alianzas porque le tienen mal al otro. Y al tener esta rivalidad, generan también carreras armamentistas. ¿Ya? Y estas carreras armamentistas va acompañada de la revolución industrial. Si hay más tecnología, hay mejor armamento. Hay economía para desarrollar armamento. ¿Ok? Entonces la Gran Guerra, chicos, y acá le estoy tratando de condensar aproximadamente 150 años de tanta cosa que ocurre del siglo XVIII, del siglo XIX y que detona en 1914, es principalmente la rivalidad que existe entre potencias porque disputan territorio. Y estos territorios son estratégicos y ricos en recursos naturales. Se alimenta por nacionalismo, porque hay revanchismo, hay mala entre los países, y esto va a generar una guerra que va a tener magnitudes insospechadas para la época. Porque cada potencia que entra a la guerra jura de guata que va a durar un par de semanas, un par de meses la guerra. Pero nadie se imaginaba que iba a durar 4 o 5 años. ¿Ya? Y una de las guerras más sangrientas, más terribles de nuestra historia. ¿Ok? Entonces, antes de pasar a la siguiente diapo, Kevin, ¿querías mencionar algo? Sí, quería mencionar lo que acaba de decir usted de disputa de terrenos. Prácticamente quería dar el concepto de lo que pasó aquí en Chile cuando nosotros empezamos a tomar desde Antofagasta hasta Arica, Sí. que Bolivia y Perú veían prácticamente que Chile era un país indefenso, con muchos recursos naturales que solo quisieron aprovecharse. Es prácticamente lo que los de países potenciales, como Alemania, como Francia, Rusia, en Europa, querían expandirse más. Sí. Y ahí dices una palabra clave, expansión, expandirse, ¿sí? Prácticamente lo que hizo Alemania en la Segunda Guerra Mundial. En la segunda. Por eso les digo de que causas de la Primera Guerra Mundial siguen perdurando, porque lo que después ocurre con la Segunda Guerra Mundial es la continuación de esta gran guerra y a su vez podemos seguir viendo en la actualidad que existen aspiraciones expansionistas producto de la búsqueda de recursos naturales. Por lo tanto, en esta ocasión, ¿qué lo hace especial? Porque uno dice, bueno, a lo largo de la historia siempre ha ocurrido disputas territoriales, siempre. ¿Qué es lo que hace especial a la Gran Guerra? Que hay carrera armamentista. Y la carrera armamentista que se desarrolla es de alto calibre. O sea, el progreso que había resuelto el problema de, por ejemplo, las distancias con los trenes,
con los barcos a vapor, con las máquinas para las fábricas, ahora también genera la solución para poder matar más fácil, para poder matar más rápido o para poder generar batallas más sangrientas. Entonces, eso es lo que hace especial esta guerra. ¿Se entiende? ¿Ya? Esteban, Esteban, Alemania en la Segunda Guerra se expandió gracias a los trenes, y no solamente a los trenes. O sea, de hecho va a utilizar industria como Volkswagen y todo eso para poder expandirse, ¿sí? Por eso insisto de que, ¿qué es lo que hace especial el desarrollo de esta guerra? No es solamente la rivalidad y la disputa de territorio, es porque hay carrera armamentista, hay industrialización. Y eso hace de que esta guerra sea la primera de unas tantas más terribles todavía, más sangrientas, más destructivas, ¿ok? Porque se usa tecnología para la muerte. Paréntesis, tirar un gas, como por ejemplo los gases mostaza que se debutan en esta guerra, era aspirar un gas y cómo se quemaba todo el sistema respiratorio y agonizar por 10 días. Eso es un grado de maldad. O sea, la tecnología al servicio de la muerte. Entonces, eso es lo que hace especial esta guerra. ¿Ok? Así que, en este sentido, chiquillos, la paz armada es justo el periodo previo a la guerra. Ustedes pueden ver la fecha. Va de 1870 aproximadamente a 1914. 1914 es la fecha que detona la guerra, pero este periodo previo, que tiene un nombre contradictorio, paz armada, es porque naciones como Alemania, Italia, el Imperio Austrohúngaro, Francia, Inglaterra, se están expandiendo comercialmente, están protegiendo sus economías, están siendo supernacionalistas, pero además están desarrollando su carrera armamentista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque claro, cada uno quiere superar al otro. Cada nación quiere probar que son más poderosos que los otros. ¿Y cómo lo hacen? A través de la carrera armamentista. Y es allí donde las mujeres van a entrar. ¿Y por qué lo destaco? Porque si las naciones necesitan prepararse armamentísticamente, inclusive militarmente, los hombres van a tener que hacer el servicio militar. Y, por ejemplo, en Alemania, o sea, era obligación hacer el servicio militar. Por lo tanto, las industrias van a ser tomadas por las mujeres. Las mujeres van a comenzar entonces a entrar masivamente a ocupar esos espacios laborales porque hay falta de hombres, ¿sí? Y ahí ustedes pueden ver cómo la sociedad se va preparando para una guerra. Entonces esto es divertido porque para este periodo la gente quería una guerra. ¡Qué lindo! ¡Qué contradictorio! La gente quería una guerra. Hay documentos en donde se envalentonaba la gente a exigir la guerra, porque había que comprobar la fuerza de la nación, había que comprobar que dicho país tenía el poder necesario para posicionarse como potencia. Entonces eso es como, ¿ok? Kevin, Los alemanes fueron los primeros en creer que tenían la potencia armamentística, sí, porque ellos siempre, tanto como en la primera y en la segunda,
se creyeron la potencia más grande mundial. Sí. O sea, en Alemania. Y más aún en lo militar. Porque Exactamente, los alemanes tenían súper claro que económicamente no, no lo era, porque era Inglaterra. Pero sí eran militarmente lo más poderoso. Y por eso es que los alemanes son los que empiezan a envalentonar a la gente, así como, ¿queremos guerra? Ya, pues. Así eran los alemanes. Y hay artículos, o sea, hay prensa de la época que explícitamente llamaba a la guerra. Y la gente quería guerra. ¿Y por qué? Solamente para demostrar el poder militar armamentístico que cada potencia tenía. Entonces, obviamente esto va a detonar que se generen alianzas, ¿ya? O sea, Alemania no actúa por sí sola, tampoco Francia, pero Alemania tenía enemigos históricos. Y en este caso es Reino Unido, llámese Inglaterra, se me va a salir a cada rato la Inglaterra, pero correctamente es Reino Unido, por si acaso, y con Francia, enemigos históricos, inclusive en el fútbol, ¿cierto? Entonces acá tenemos que de manera interesada se generan alianzas. La primera es la Triple Alianza que une a Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Y luego se va a formar la Triple Entente que une a Reino Unido, Rusia y Francia. Estos son los principales. Entonces, ¿qué quiere decir la formación de bloques? Esto funciona igual que los amigos, ¿ok? Si yo tengo un grupo de amigos, ¿ya? Y, por ejemplo, le pegan a un amigo mío, es obvio que el grupo de amigos va a salir en defensa de él. Esto pasa lo mismo para la Primera Guerra Mundial, ¿ok? ¿Kevin? La diferencia es que ese grupo de amigos que usted está mostrando ahí, se le dio vuelta a Alemania. Sí, Se le dio pero me estáis vuelta. dando spoiler, pues, Kevin. Te estás adelantando. Les voy a contar el final a los compañeros. Perdón. Pero no, pero está súper bien. Efectivamente, Alemania así se le va a dar vuelta. De hecho, Italia se va a retirar y se va a cambiar de bando. No, qué mal. Entonces, esta primera guerra, vuelvo a insistir de que se efectúa a partir de alianzas y hay algo que debe detonar esto. Y eso es un polvorín. Hay un problema más localizado, ¿ya? Los voy a ubicar en Europa. Miren, y por favor aquí voy a mostrarle. Está Europa, ¿cierto? Y este sector que estoy indicando con el mouse es los Balcanes, ¿ya? Los Balcanes. Y los Balcanes, si hacemos aquí el zoom, en aquella época era un territorio súper disputado entre varias etnias y entre, en el fondo, varios grupos culturales distintos, ¿ya? Y el problema que se suscita es que Serbia, que es el territorio que está en color azul, tiene problemas con el Imperio Austrohúngaro. Y el Imperio Austrohúngaro tiene la aspiración de poder extenderse por los Balcanes, pero los serbios quieren ser independientes. Entonces, como un poco lo muestra la caricatura, acá tenemos una olla de presión. Esta olla, titulada Los problemas de los Balcanes, es una olla de presión porque las potencias como Reino Unido, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, los rusos, inclusive miembros de estos sectores, están tratando de contener
la explosión de un gran evento. Pero las aspiraciones es que cada uno quiere salvarse como pueda y quiere ser independiente. Y aquí ocurre un evento que cambia, pero es uno de los eventos más importantes de la historia, que es el asesinato del archiduque Francisco Fernando. ¿Quién es este sujeto? Francisco Fernando es el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. ¿Dónde está el Imperio Austrohúngaro? Aquí. Esto es Austria-Hungría. Actualmente corresponde a Austria, Hungría, República Checa y Eslovaquia. ¿Ok? Eso es lo que actualmente era el Imperio Austrohúngaro. Y resulta que este imperio quería seguir expandiéndose y obviamente topa con Serbia. Montenegro en ese tiempo era de Austria-Hungría. Y este país, Serbia, denme un segundo para... Se me perdió la pantalla a mí. Sí. Es que en Serbia había un grupo nacionalista que no quería al emperador, ¿ya? Y llegó el heredero a visitar la ciudad, Sarajevo. Y se le ocurre la genial idea a este sujeto de realizar visitas a distintas partes de la ciudad, teniendo la amenaza de que querían matarlo. Pero bueno, parece que no hizo caso y hizo que este grupo nacionalista que quería la independencia de Serbia ante el Imperio Austrohúngaro asesina al archiduque Francisco Fernando el 28 de junio de 1914. Ese día generó un cambio radical en la historia. ¿Por qué? Porque el Imperio Austrohúngaro va a considerar este hecho como un acto terrorista, qué terrible, ¿no? Serbia debe condenar esto. Y Serbia no está ni ahí en condenar el hecho. Por lo tanto, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. Pero Serbia era amigo de Francia. Y Francia era amigo de Rusia. Y Rusia también es amigo de Reino Unido. Y el Reino Unido le tiene mal a Alemania. Y Alemania es amigo del Imperio Austrohúngaro. Y ¡puf! Se detona la guerra por un asesinato. ¿Ya? Entonces, lo que quiero mostrarles ahora, como para que cachen este jueguito, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, para que ustedes más o menos vayan viendo cómo se va detonando todo. Rusia apoya a Serbia y le declara la guerra a Austria-Hungría. Entonces, Francia también le da el apoyo a Serbia. Y como Francia se metió, Alemania se mete, porque Alemania y Francia no se llevan bien. Y como se metió Alemania, se metió Reino Unido. Entonces, cuando se va generando este efecto dominó, se declara la guerra total. Y esta guerra total, chiquillos, es uno de los más terribles, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque la guerra va desde 1914 a 1918, que inicialmente fue súper rápida. Alemania, con todo, como dijo Kevin, era una potencia militar. Pero en 1915 hasta 1917, la guerra se estancó. Y es ahí donde aparece esta famosa imagen de las trincheras. Las trincheras es el escenario más cruento de la guerra porque ahí era donde los soldados tenían que sufrir las penurias, el frío, la violencia, la amenaza constante de que te iban a matar en cualquier momento. O sea, para eso yo les recomiendo, no sé si ya la vieron, que se llama Sin Noticias en el Frente, está en Netflix, es la película extranjera ganadora del Oscar. Terrible buena la película, Sin Noticias en el Frente.
es una película antibélica porque muestra el lado más horrible de la guerra. ¿No es cierto, Kabir? Es horrible. Y ahí uno se da cuenta de que finalmente estas aspiraciones de las personas que creían que su nación era la más bacana de todas, era la más grande de todas, se despedaza, se destruye con la guerra. Nadie se imaginaba que esto iba a durar años, ¿ya? Y por lo tanto la guerra de trincheras es el periodo de fijación de posiciones y que los hombres se van a comenzar a desgastar, desmoralizar, vivir el estrés terrible de la guerra. Lo más terrible, además, es que esta guerra se va magnificando más. Entra Estados Unidos en 1917. Rusia se retira porque está dando puro jugo, pero además tenían un problema interno llamado Revolución Rusa. Pero finalmente esta guerra comienza a adquirir límites insospechados. Y en 1918 esto termina de la peor forma porque los ejércitos están muy desgastados y al final Alemania y el Imperio Austrohúngaro se rinden porque no pueden seguir con la guerra. Además que los gringos, claro, es como que entraron al minuto 88 del partido y están fresquitos y están metiendo todos los goles. Y eso obviamente hace de que la Triple Alianza, que era este bando liderado por Alemania, tenga que retirarse. ¿Ya? Kevin. Literalmente, Estados Unidos cuando se metió, venía con su ejército, pero bien preparado, porque ellos ya sabían cómo estaba la situación. Al momento de entrar, el ejército húngaro, el ejército ruso, el ejército alemán, ya estaban desgastados, Así bien es. desgastados. Entonces, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos? Aprovechó eso y les entró con todo. Pero entrar a la guerra, a la Primera Guerra Mundial para Estados Unidos fue un arma de doble filo, porque después empezó a decaer el dólar. Claro, bueno, que ahí va a ser tema de nuestra próxima clase, que justamente le va a venir una crisis a Estados Unidos, pero la guerra ayudó a posicionar a Estados Unidos como una potencia, ¿sí? Insisto, porque además se mete en el último minuto, si se meten en 1917 ya el partido está como poniéndose fome y Estados Unidos, como dices tú, entró con todo, con recursos, con armamento, con dinero, que hacía mucha falta en ese momento, ¿ya? Y por eso es que acá yo lo que quiero destacar, más allá de lo que fue pasando, las batallas y todo eso, es que acá hay cambios que nunca se habían visto anteriormente. Primero, se utiliza la propaganda para poder animar a las personas a asistir a la guerra. Por eso les recomiendo esa película, porque ahí inclusive se muestra cómo en las escuelas incluso animan a los jóvenes para que vayan a la guerra. La sociedad entera se militariza. Y esto no quiere decir de que todos andan con el uniforme, no, todos funcionan en una lógica de guerra. Los hombres, perfecto, tienen que ir a la guerra, pero si no tienen que colaborar en la logística o en toma de decisiones, y las mujeres tienen que tomar el rol de los hombres que tienen que ir a la guerra, ¿ya? Entonces, sin noticias en el frente, sin novedades en el frente, pero en la película extranjera ganadora del Oscar de este año, por si acaso. Y entonces la sociedad gira en torno a la guerra. La tecnología, la sociedad civil apoya la guerra.
Pero esto obviamente genera una crisis demográfica, porque obvio, ¿cuánta gente murió? Se habla más de 10 a 20 millones de personas, pero hay que sumarle además todos los que tuvieron que emigrar de Europa hacia otras partes del mundo. Hay que contar también a los heridos. Hay que contar además la famosa gripe española, que fue una pandemia en plena guerra, que también genera una debacle demográfica. Cuando me refiero a crisis demográfica, chiquillos, me refiero a que la población empieza a disminuir, ¿ok? Eso es crisis demográfica. Hay una crisis con la población, ¿ok? El orden del mapa europeo cambia radicalmente. Hay muchos cambios, por ejemplo, en desintegración de territorios, pero también hay otros que están viviendo problemas internos, como la Revolución Rusa, que genera la llegada del primer gobierno comunista en el mundo, o Estados Unidos como la primera potencia mundial, que antes lo era Inglaterra y ahora es Estados Unidos, ¿sí? Y algo que en aspectos sociales es relevantísimo es que las mujeres, como empiezan a entrar a las industrias y tomar los roles que los hombres dejaron, producto que tuvieron que ir a la guerra, las mujeres se dan cuenta, oye, pero si yo hago lo mismo que los hombres, ¿por qué no puedo votar? Y empiezan los movimientos sufragistas. La mujer comienza a demandar su derecho a voto, ¿ok? Y ahí es donde me detengo porque esto marca un hito también en las relaciones que existen entre hombres y mujeres, porque hasta ese entonces siempre había relevado el rol de la mujer a aspectos domésticos. Pero con la Primera Guerra Mundial, las mujeres también se convirtieron en pilares fundamentales para sostener las economías. O sea, no habría sido nada Alemania si las mujeres no habrían sostenido la industria armamentista. ¿Ok? Y por eso es que destaco acá este texto en donde habla de la importancia de las mujeres porque comienzan a promover la igualdad de todos los individuos. Además que ellas poseen un rol materno que además trata de luchar contra los problemas sociales. Asimismo, levantaron el feminismo patriota, porque las mujeres, ¿sí?, para sostener la economía, se comprometen con la guerra, ¿ya? Y ahí esta frase dice, votos para las heroínas, al igual que para los héroes, ¿ya? Y eso ya lo decía en 1915. Las mujeres sostuvieron la economía de las naciones que estaban en guerra, ¿ya? Y por eso que las mujeres como hoy se incorporan al mundo laboral, empiezan a cuestionar esto de ¿por qué yo no puedo votar si yo también participé? Yo también fui importante para la guerra, ¿ya? Así que eso también es súper destacable. Y por último, para ir mostrando lo que deja la guerra, consecuencias, primero, más de 10 millones de muertos. La mujer con un rol que es nuevo para la época y aumenta considerablemente el flujo migratorio. O sea, obvio, la cantidad de gente que tiene que migrar porque las ciudades están siendo atacadas, ¿ya?
Después de la guerra genera la crisis económica. Hay que reconstruir las ciudades, hay que reconstruir las industrias y no hay nada, pues. Entonces, ¡pum!, aparece la inflación. Todo sube de precio. Y lo peor de todo es que hay desempleo. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque no hay industrias, no hay puestos de trabajo, ¿ya? Por otro lado, en lo político, después de la guerra, sigue existiendo el nacionalismo. Y aquí es donde aparece, por ejemplo, minorías insatisfechas por lo hecho por sus naciones. Adolfo Hitler. Hitler, alemán, que pelea en la Primera Guerra Mundial, que casi lo matan y todo eso. Después de terminada la guerra, se cuestiona por qué Alemania no fue capaz de ganarla. Y entonces comienza a exaltarse mucho más el nacionalismo, con también una sensación de frustración, de revanchismo, de que esto es injusto, porque Alemania tenía que ganar. Y ese va a ser el discurso que trabaja Hitler y que posteriormente va a ser trabajado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Kevin? ¿No? ¿Kevin? Mira, les decía, perdón, lo que pasa es que Hitler fue un mensajero en la Primera Guerra Mundial. Mm, Desde ahí empezó a nacer ese interés por la política. sí, Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a Hitler nunca le dieron la oportunidad de ser un político entrante. Solamente se basó en pequeños grupos donde fue aprendiendo hasta que con sus discursos, tal cual como dijo usted, empezó a llamar la la voz de atención. las personas. Sí. Entonces, al llegar al poder ya Hitler, estuvo por un tiempo a prueba, cosa que él se autodominó el Führer. Ujú, Y desde sí, ahí conocemos la historia que Hitler se mantuvo en el poder años y años. claro. Y lo mismo, no lo mismo, pero algo similar va a ocurrir con Mussolini en Italia, que finalmente son estos personajes que toman el descontento de aquellos que perdieron la guerra o de aquellos que se sintieron frustrados durante la guerra porque no lo hicieron bien y hacen de que estas minorías insatisfechas comiencen a tomar fuerza y prolongarse para la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Eh, Estados Unidos asciende como potencia mundial a la par con Japón, que después vamos a hablar de Japón cuando hablemos de la Segunda Guerra Mundial, y va a surgir la Liga de las Naciones, que es una antesala bien penca, bien mediocre de lo que es la Organización de Naciones Unidas, pero que esta Liga de las Naciones intenta poder resolver el problema de las rivalidades que dejó la Primera Guerra. Y ahí es donde me quiero detener en el Tratado de Versalles para finalizar esta clase. El Tratado de Versalles, chiquillos, es el tratado que para muchos es el más vergonzoso de la historia, porque fue una imposición. No fue un ejemplo de democracia, algo que tanto defendía Reino Unido, Francia, inclusive Italia, pero que no fue capaz de generar consensos, acuerdos, y por lo tanto solamente se impuso castigos a los responsables de la guerra. ¿Y quiénes fueron considerados los responsables de la guerra? Alemania y Austria-Hungría.
por lo tanto son a estos dos principales que se les va a imponer los castigos más duros, como por ejemplo la desaparición de sus imperios, la desintegración de sus territorios y peor aún, la desmilitarización principalmente de Alemania, y que Alemania tenía que indemnizar a los países europeos por los daños causados a partir de la guerra. Y eso genera, pero la frustración más terrible en los alemanes, porque van a sentirse completamente decepcionados. Van a decir, ¿cómo el gobierno admitió esto? ¿Cómo el gobierno alemán fue capaz de aceptar que nosotros alemanes le tenemos que pagar a los europeos por algo que nosotros no hicimos? Es como más o menos esa sensación. Esa indemnización, chiquillos, se terminó de pagar en el año 2006 para que se den cuenta de la cantidad de dinero que tuvieron que pagar. ¿Ya? Entonces, estas imposiciones, estos castigos, hizo que finalmente en Alemania, en Italia, de alguna manera, porque Italia nadie lo pescó, entonces también generó un poco de frustración, pero principalmente en Alemania, al ver que le imponen estos acuerdos, que nunca fueron acuerdos, eh, para poder resolver la guerra. Y es con esto, y por favor, para que lo tengan súper claro cuando veamos la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se provoca porque hay una pausa nomás. El Tratado de Versalles es una especie de poner pausa en el disco que estaba en play. Y ese disco era la guerra. Entonces se pone solamente una pausa, pongamos en pausa, nos vamos a paz un ratito y después eso nuevamente se reactiva. ¿Por qué? Porque nunca se resolvió el problema. Nunca. Y uno dice, ¿y cuál fue el problema, profe? Uno, las rivalidades. Y dos, el nacionalismo. Porque el tema del armamento y todo eso hasta el día de hoy es regulado. Ya eso después se regula. Pero el nacionalismo no. ¿Por qué creen ustedes que existen sectores de la sociedad que son xenófobos, que son súper conservadores con su cultura, con los principios de la nación, etcétera, etcétera? Y eso genera confrontación con los grupos que no son iguales a la nación. Y eso provoca guerra. Lo de Ucrania y lo de Rusia, que está aquí al lado, es también una guerra nacionalista, ¿ya? Y el nacionalismo no se puede resolver, ¿ya? ¿Por qué? Porque se fue construyendo de acuerdo a las identidades culturales de las sociedades. Si nosotros hasta en el fútbol tenemos problemas nacionalistas, ¿ya? Vamos a ver un partido entre Chile y Argentina y cómo actúan cada una de las barras gritando cánticos en contra del otro, ¿ya? Entonces, lamentablemente, el Tratado de Versalles es un ejemplo de que no se resuelve el problema y solamente hace apagar el fuego con más benzina. ¿Les queda claro, chiquillo? No sé si Kevin. Prácticamente lo que hace el Tratado de Versalles es dar una ofensa a los dos países. Sí. Y ese fue uno de los principales armamentos que usó Hitler para subir al poder. Él desvendió la idea a los alemanes de que la guerra había sido injusta para Alemania, que todos los países del mundo estaban en contra de Alemania.
Desde ahí, Hitler empezó a llamar la atención de todos los alemanes, pero hay un problema. El 60% de los alemanes estaba de acuerdo con Hitler y hay otro 40% que estaba en contra porque no querían más pérdidas del país. Sí, Y tenían las miedo. acciones, exacto. Y las acciones Sí. que usó Hitler, más adelante lo vamos a ver porque no me quiero adelantar. Fueron súper inteligentes las acciones de Hitler, porque envalentonó después a toda la población. Entonces, el sentimiento de frustración, chiquillo, cada uno de nosotros en algún momento de su vida ha sentido frustración. Y la frustración muchas veces nos lleva a la venganza, ¿cierto? Y eso de alguna manera va a ser trabajado, no solamente por Hitler, sino que también va a ser trabajado por Mussolini, va a ser trabajado inclusive por Hirohito, el emperador de Japón. Y eso hace de que la Segunda Guerra Mundial sea más terrible aún. ¿Por qué? Porque aquí también va a perpetuarse la idea de demostrar quién es el más poderoso de todos, ¿ya? Y por eso es que la Segunda Guerra Mundial también termina de la más peor forma, que es con una bomba nuclear. O sea, si ustedes se dan cuenta de cuáles son las causas de la Primera Guerra, armamento, rivalidades, todo eso. Y eso también ocurre en la Segunda Guerra Mundial. Armamento, tecnología, rivalidades. Entonces los seres humanos somos súper especiales. Kevin. Porque a diferencia de la Primera Guerra Mundial, Uh-huh. Alemania en la Segunda Guerra Mundial estaba mucho mejor que cualquier país del mundo, Sí, armamentísticamente. sí. Hitler supo usar su mentalidad para llegar a los países dominados, pero ¿qué es lo que pasa? Que él libró una batalla y decidió librar 3 o 4 a la vez, y eso le jugó en contra. Mm. Sí, no, y obviamente, bueno, después vamos a ir viendo un poco de que la Segunda Guerra, bueno, su desarrollo en sí fueron decisiones muy, eh, como ni siquiera de inhumanas, pero fuera de razonamiento humano. Así es muy, muy compleja la Segunda Guerra en torno a cómo se fue dando las decisiones. Cada decisión era más terrible que la otra. Y eso hace que se reconozca como uno de los eventos más deleznables de la historia de la humanidad. ¿Ya? Entonces, chicos, para comentarles y terminar esto, si ustedes ven el antes y el después del mapa europeo, cambia completamente. La Primera Guerra Mundial desmanteló el imperio alemán, como ustedes pueden ver aquí. Ya no hay esta colita, aquí ya no hay esta colita porque se crea Polonia. El imperio austrohúngaro se desmantela, se desintegra y se crea Checoslovaquia, Austria, Hungría y parte de su territorio al sur le permite construir a Serbia la gran Yugoslavia, ¿ya? Y el imperio ruso desaparece y se va a crear la Unión Soviética, que lo vamos a ver la próxima semana en relación a las experiencias fascistas y las experiencias comunistas previas a la Segunda Guerra Mundial, que también son clave para poder entender por qué hay un Hitler, por qué hay un Stalin, ¿ya? En este momento, ¿ya? Las imágenes podremos descargar. Sí, este material, chiquillo, va a estar disponible en la página. De ahí de a poquito nosotros les vamos a ir enseñando a utilizar la plataforma para que descarguen el material que se utiliza en las clases, para que puedan ver nuevamente las clases y a su vez poder también resolver el ticket de salida. Deme un segundo para mostrarles este link que es los tickets de salida, es como 3 preguntas
que ustedes deberán responder en torno a lo que vimos en clases. Denme un segundo, se me perdió la clase. No, esta no es. ¿Dónde está? Tengo tantas ventanas abiertas. Tiene... El link se los voy a dejar en el chat. ¿Ya? Ese es el link. Entonces, si yo cliqueo acá, ¿ok? Y voy a mostrarles, es un formulario, pestaña, entonces es un formulario Google, ¿ya? Y ahí ustedes entonces pueden contestar el ticket de salida. Es un ejemplo, ¿ya? Para que ustedes vayan como ahí practicando las preguntas para el examen, ¿ya? Así que, chiquillos, el día de hoy, la verdad, aprendimos, bueno, hicimos una clase muy a grandes rasgos, vuelvo a insistir con eso, de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Y súper importante, más que nada de reconocer las causas, me importan las consecuencias. ¿Por qué? Porque las consecuencias son las que van a repercutir para la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, en la Segunda Guerra Mundial vamos a ver nuevamente causas que se repiten de la primera. ¿Ok? Así que ahí nos vamos a seguir entreteniendo con esto, aunque no es muy agradable hablar de guerras, pero bueno, es lo que hay nomás. ¿Ya? Entonces, chicos, aquí son las 1:30 de la mañana. Un gusto haberlos acompañado en la clase. Les doy las gracias. Nos vemos la próxima semana, pero bueno, la próxima semana va a estar otro profe, solo porque me voy de vacaciones, ¿ya? Pero nos vamos a volver a ver. Les mando un abracito y Claudia que quiere hacerme una pregunta al parecer. Un abrazo a todos, muy buenas noches. Chaito, sziasztok. Claudita, Claudita, ¿eres tú? Soy yo, profe, por eso quería saludarla. La Claudia, ¿cómo estás? Bien por saludarla. Pero, Se fueron. no sé, ahí se están yendo de a poco. Pero dejemos que estamos bien. Sí. Ya. Bien.